PPAP. PPAP. Elecciones de 1910. En la época había dos bandos reeleccionistas, que era comandado por Porfirio Díaz y el antirreeleccionista. Y el oponente a este era el antirreeleccionista, que lo lideraba Francisco de Madero, que ambos peleaban por la misma presidencia. Esto resultó que dejara a Madero en la cárcel bajo los planes de Porfirio Díaz, y así generando por preferencia, ya que Porfirio Díaz hizo que le quitara muchos votos a Madero de manera que se quedara solo literalmente. Y pasó a que Porfirio ganara por default y después Madero se escapa y se va a los Estados Unidos a refugiarse, y de ahí se promulgó el Plan de San Luis, que consistía en una rebelión y quitar del puesto a Porfirio Díaz y lo más importante, que fue el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, y su lema fue sufragio, no reelección. PPAP. Gobierno de Madero. Francisco Madero quería recrear un espacio lleno de armonía y paz para todas aquellas personas que lo apoyaban. Madero se caracterizaba por ser una persona que no buscaba venganza. Él era muy diferente a los demás presidentes. Además, Madero llegó a la presidencia gracias a sus caudillos que lo apoyaban. Y a continuación se muestran unas imágenes de él en su silla presidencial y todas las personas que lo apoyaban. El gobierno de Madero duró de 1911 a 1913. Una de las características del gobierno era que se permitiera la libertad de expresión, pero esto trajo consigo que se incrementó normas sociales. Además, aquí se muestra una foto de Madero sentado como PPAP. El Plan de Ayala. El Plan de Ayala se hace famoso porque fíjense que Emiliano Zapata era el que desconoce a Madero. O sea que en este plan, en latín, al revés, dice: Madero, no quiero que estés tú, y yo voy a ser el presidente. Así que resumiendo lo que era el Plan de Ayala, para entrar en detalles, su lema fue: reforma, libertad, justicia y ley. Ahí vemos unos personajes que participan, como este señor y este otro de acá. Un dato curioso también es que fue haciendo una cadena de puros planes para desconocer a los presidentes, porque a alguien no le caía bien y el otro fue firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Y el 15 de diciembre fue publicado en el diario. Y otra cosa muy importante, que mucha gente se rebeló aparte de los de RBD, como los zapatistas, y levantándose en armas junto con los campesinos para desterrar a los caciques, terratenientes y hacendados. Y así fueron varios planes para quitar uno al otro y uno al otro, así en breve cadena. Y esto es todo por el Plan de Ayala. Gracias. PPAP. la decena trágica.
Esta se caracterizó por tanta muerte, sangre y desolación porque mataron personas como si fueran judíos, principalmente en lo que el señor Manuel Mondragón, Félix Díaz, Gregorio Ruiz, Fidencio Hernández y Bernardo Reyes fueron encabezados por este movimiento, que terminó el 18 de febrero con la aprehensión del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Se le llamó Decena Trágica porque fueron 10 días consecutivos al estilo Hitler, muy trágico, lo que dejó muy marcada la sociedad, y aunque la gente ya no tenía la esperanza en la política al mando de Madero, en esa época una de las imágenes más abrumadoras que se encontraron fue que hubo que trasladar miles de cuerpos que habían muerto durante ese suceso. Además, quienes deseaban el poder económico temían que las medidas tomadas por el presidente afectaran sus intereses y se oponían a la ley de ferrocarriles que contemplaba el despido de trabajadores extranjeros que no hablaran español para sustituirlo por mexicanos, al impuesto a la explotación petrolera, y quienes lo apoyaban dudaban de los beneficios de su política y pensaban que no debía retardar más la situación de los problemas nacionales, especialmente de las demandas de los campesinos, porque la mayoría de la población y se les tenía que apoyar en estos aspectos. Pipi Epi. Gobierno de Victoriano Huerta. Cuando Victoriano Huerta llega al poder, se vuelve un dictador, como alguien que no quiero decir nombres: Porfirio Díaz, Santana, Benito Juárez, el PRI, Maximiliano de Habsburgo. Ah, no, ese no. No, tú sigue cazando medusas, perdón, mariposas. Y como decía, Huerta recibió apoyo de grandes hacendados, como altos militares, de altos de rango, no de estatura, y el clero, gobernadores que apoyaban sus ideologías, a excepción de María Maitorena y Venustiano Carranza, que los mandó a la Friend Zone, les frencionó ahí para siempre. Y aquí se muestran unas imágenes de los que fuimos testigos, los mexicanos, de la... Perdón, la pobreza, la desigualdad, la pobreza. Y a pesar de eso, apoyó a Orozco y a los zapatistas. Orozco era bien buena gente, por eso el 13 de mayo de 1913 fue cuando se hicieron así más befos y hicieron una alianza y se rebelaron. Pipi Epi. La invasión norteamericana. La invasión de Estados Unidos hacia México fue cuando Wilson había hablado con Carranza para que se llevara a sus habitantes por las buenas o por las malas. Pero lo que pasó fue que la madrugada del 21 de abril de 1914, el presidente norteamericano Woodrow Wilson dio la orden de comenzar la acción en Veracruz. Su secretario de Marina, Mr. Joseph Daniels, telegrafió las órdenes al almirante Henry P. Fletcher, que decía: apodérese la aduana, no permita que los pertrechos de guerra sean entregados al gobierno de Huerta o a cualquier otra facción. Creado así el descontento, atacaron Veracruz. Además, los militares desembarcaron y balacearon hasta que el cielo se mezclara de pólvora, y literalmente era como una escena trágica traída al año 1914, y obviamente con armas mucho más grandes que las anteriores. Pipi Epi. Convención de Aguascalientes y sus diferencias. La primera convención se le da en el Estado de México,
y se entrega del informe de la revolución en el 1 de octubre, y la segunda convención fue en Aguascalientes y se celebró el 9 y el 10 de octubre. Desde los inicios de la convención, la asamblea estuvo dominada por los elementos villistas, que impusieron sus puntos de vista sobre los demás delegados. Se declaró soberana, eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República. PPAP. La Constitución de 1917. Los principales artículos de la Constitución de 1917 eran el tercero, el cual decía que la educación era gratuita y laica. Además, el artículo 27, que decía que a los mexicanos nos pertenecían las tierras mexicanas y solo nosotros teníamos derecho a explotarlas. Claro que se debía comprobar de quién eran las tierras. Además, el artículo 123, que decía que el trabajador tenía obligaciones y derechos y merecía una protección hacia los trabajadores. Además, el 130. Este fue uno de los más importantes porque separa a la Iglesia del Estado, incluyendo todos los derechos y privilegios que se le concedían, como podemos ver en las imágenes a continuación. En el transcurso de la Revolución Mexicana, el pueblo anhelaba que se terminaran las injusticias del porfiriato, y entre sus aspiraciones se contaba la libertad, la democracia, el sufragio efectivo y la educación de la tierra, y además el trabajo digno. Esta misma Constitución nos rige actualmente y fue elaborada por el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916, encabezado por Venustiano Carranza, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y se le considera el logro más significativo de la Revolución Mexicana. Hablando de tiempos actuales, la Constitución que actualmente nos rige está formada por 136 artículos y otros transitorios. Los primeros 29 se consideran garantías individuales. Dentro de esta Constitución se encuentran como mayores logros los artículos 3, 27 y 123. Estos artículos son garantías individuales y sociales. PPAP. Gobierno de Venustiano Carranza. En esta época, varios de los sucesos ocurridos más importantes fueron el movimiento obrero, el asesinato de Zapata, el plan de Agua Prieta, la muerte de Carranza y el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. Durante el mandato de Carranza, la Constitución de 1917 era un nuevo proyecto para la nación. Sin embargo, llevarlo a cabo no era cosa fácil, debido a las características propias de nuestro país y luego de haberse desarrollado una guerra civil. Después de la promulgación de la Constitución, el 5 de febrero de 1917, el presidente Venustiano Carranza convocó tanto elecciones para presidente de la República como para el Congreso de la Unión para el 11 de marzo siguiente. El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, postuló a Carranza como candidato presidencial, quien salió triunfante y tomaría posesión el 1 de mayo de 1917, cargo que sostendría hasta su asesinato, el 21 de mayo de 1920. Este último periodo revolucionario afectó a todos los niveles: económico, social, político, religioso y además educativo. PPAP. El movimiento obrero se basa en el bienestar de los trabajadores debido a que no gozaban de muchos derechos los cuales necesitaban. La corriente socialista más difundida en el siglo XIX fue la anarquista,
Sin embargo, se divulgó el marxismo con la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Para principios del siglo XX, una tendencia anarconciliarista se divulgó desde los intelectuales hacia los dos trabajadores textiles, mineros y ferroviarios, quienes se encargaron de lanzar grandes huelgas en 1906. Los clubes liberales opositores al porfiriato, fundados en 1900, desde la prensa y luego impulsando huelgas, buscarían combatir a la dictadura porfirista debido a los medios legales, para acabar exiliándose a sus dirigentes en los Estados Unidos, ante la persecución de los agentes del gobierno. PPAP. El asesinato de Zapata. Hay muchas versiones sobre cómo murió Zapata, pero una de las más conocidas y la más verídica es que en enero de 1919 es cuando muere Zapata en su hacienda de San Juan de Chinameca, ahí en Junatepec, donde su befis Pablo González lo traiciona desde un principio, pero él estaba del lado de Carranza. Y además, después lo balancean en un ataque sorpresa donde le llevan mariachi. Algunos dicen que fue en una banda de guerra a la cual llamaron en su honor, y además le regalan un caballo, el cual también muere. Esa es una de las versiones más conocidas del asesinato de Zapata. PPAP. Plan de Agua Prieta. Este fue un manifiesto redactado en la era de la Revolución Mexicana por el general Álvaro Obregón, en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan se desconoce al gobierno de Venustiano Carranza. El plan fue proclamado por el general Plutarco Elías Calles el día 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, en el estado de Sonora, de donde era originario Calles. Fue secundado desde el inicio por todos los generales de la Brigada de la División del Noroeste, como Ángeles Flores y Francisco Manso. El pretexto por el cual fue desconocido el gobierno de Carranza fue una disputa entre la Federación y además por el gobierno sonorense por la potestad sobre las aguas del río Sonora, aunque detrás del levantamiento había numerosos intereses y conflictos políticos, como el resentimiento de los seguidores de Álvaro Obregón y el Partido Laborista, que fueron derrotados en las elecciones presidenciales de 1920. Por el motivo de nombrar aguas internacionales al río Sonora, y se unen ahí el Grupo Sonora, y Adolfo de la Huerta sería el presidente interino y jefe de la revolución y la constitución de máxima ley. El plan, además, se acabaría el gobierno de Venustiano Carranza. Antes de su mandato, no reconocía a todos los representantes populares electos en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, así como gobernador constitucional del estado de Nayarit. Tamaulipas. PPAP. Muerte de Carranza. En 1920, Carranza propuso como su sucesor en la presidencia de la República de Ignacio Bonilla, elección que no resultó de su agrado a quienes sostenían la candidatura de Álvaro Obregón. Como consecuencia del plan de Agua Prieta, Carranza tuvo que salir de la capital en mayo de ese año. Durante el trayecto de Veracruz en Tlacatolco, Puebla, fue asesinado por su propia guardia al mando del general Rodolfo Guerrero.
PPAP. Gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. Al asumir el poder, Adolfo de la Huerta se propuso como tareas fundamentales reorganizar el gobierno para lograr la paz interna y convocar las elecciones generales para renovar los poderes ejecutivo y legislativo. Su actitud hacia los grupos disidentes y hacia la fuerza militar que se le apoyó lo llevó a formar un gabinete integrado por algunos representantes de grupos revolucionarios, como Plutarco Elías Calles en Guerra y Marina, Antonio de la Mora como secretario de Defensa, Salvador Alvarado en Hacienda, Jacinto Terreviño en Industria, Comercio y Trabajo, Antonio Villarreal en Agricultura y Fomento, Pascual Ortiz en Comunicaciones y Obras Públicas, y aquí se pueden ver algunas imágenes referentes a lo que fue el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, como algunas mejoras y algunos personajes muy importantes y en algunos lugares de México. PPAP. Gobierno de Álvaro Obregón. Obregón desarrolló una importante reforma agraria, expropió latifundios y tierras mal cultivadas, repartiéndolas entre los campesinos. Además, logró el apoyo de los grupos obreros a través de los apoyos y subvenciones que se les otorgó. Además, mejoró la educación rural y fundó el Banco Único. Otra de las grandes contribuciones de Obregón fue que realizó la CROM para los pobres, literalmente, la CGT para los altos rangos de la política exterior de los tratados de Bucareli y la política educativa de la SEP, creadora por José Vasconcelos. Además, restableció la Secretaría de Educación, construyó centenares de escuelas para consolidar la enseñanza pública. Además, reparó y construyó miles de kilómetros de vías férreas y telegráficas. Para mantener el control y equilibrios de las fuerzas políticas, concedió amnistía a Francisco Villa y Surturino Cedillo, y firmó el Tratado de Bucareli con Estados Unidos para que México tuviera reconocimiento, teniendo que hacer algunas concesiones. Y desde aquí se logra ver algunos lugares de donde estaba y las cosas que hizo. PPAP. Asesinato de Francisco Villa. A Pancho Villa, después de haberse rendido al gobierno, a pesar de que él usaba el automóvil, y sus enemigos que abundaban por haber matado a su familia u otras ideas políticas, hasta que fue asesinado en la mañana del 20 de julio de 1923. Aquí vienen algunas imágenes que tomé el día cuando le pedí a los enemigos que si podía tomar una foto, y ellos dijeron que sí, y se las tomé. También a Pancho Villa, pero no pude faltar. El día 8 de julio se disponía el exguerrillero a salir de Parral con rumbo a la hacienda del Canutillo, coincidiendo que esos movimientos los niños del colegio Progreso salían de sus clases y por temor a herir o matar a los escolares, falló el intento de matarlo. Pasaron los días, Villa volvió a Parral y regresaron otra vez a la hacienda de Canutillo. Los complotistas esperaban la señal para que les dieran a Juan López, quien, sacando de su bolsillo un pañuelo rojo como limpiándose el sudor,
Fue el aviso para que los momentos en que pasara el automóvil manejando por el propio Villa, quien llegaba a la derecha del coronel Miguel Trillo, y en los asesinatos traseros de los coroneles Roman, Contreras, Medrano, El Dorado, Claro, Hurtado y el chofer. Se escucharon más de 150 disparos, muriendo al instante Francisco Villa, Trillo, Claro Hurtado y el chofer, restando herido el coronel Contreras y Medrano, quien murió en el hospital.